Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my tostadora. Llévate la TV, llévate el pantalón, todo lo que ve, llévate mi calzona, llévate el auto azul, el traje gris, déjame la guitarra y la armónica de pica. Sabe que puede matar, puede asesinar, todo mi dinero me puede robar. Llévate los cubiertos, cafetera y los cafés, pero no te atrevas, ella no la toques nunca. Give me back my toast. Bueno, dale, vamos con otra más en esta tarde de periodismo rock and roll. Nos vamos a la ciudad de Magdalena. No somos de hacer mucha entrevista y mucha nota que tenga que ver con Magdalena, salvo algunas puntuales. En este caso, está habiendo un tema en el Club Villa Garibaldi, digo, y lo que a nosotros es un tema que hemos desarrollado desde hace mucho tiempo, tiene que ver con los clubes de fútbol del distrito. En este caso, el Club Villa Garibaldi, que es de Magdalena, integra la Liga de Fútbol. Digo, nos parece interesante cuando hay este tipo de problemáticas poderlas charlar. Digo, nosotros sostenemos esto de los clubes para los socios. Se ha presentado una situación media delicada en el predio que tiene el Club Villa Garibaldi, así que le pedimos un rato de su tarde al concejal de Unión por la Patria de Magdalena, a Luciano Lencina, para conversar un poco el rato que podamos sobre este tema. Luciano, gracias por el rato, ¿cómo estás? Hola Darío, no, gracias a vos. Concejal, mandato cumplido ya. Mandato cumplido. Ejerciendo ahora. Ok. Sos un referente también político de la Cámpora, digo, en Magdalena. Exactamente, así es. Ok. Luciano, contanos brevemente qué es lo que está pasando en el predio del Club Villa Garibaldi, que hay una situación, por lo menos en principio, complicada. Sí, regular diría yo. A través de la ordenanza 4150 del año 23, se desea en tenencia precaria por 50 años una manzana y media del club. Luego se procede a delimitar, pero la municipalidad lo hizo mal, y el club construyó por fuera del predio, utilizando parte de la vereda y la calle. Entonces, la discusión radica ahí, fundamentalmente. Como la vereda y la calle son de dominio público y no pueden ser utilizados por ningún club o ningún privado, sino que es de bien común, se presentan dos particulares denunciando este hecho y planteando que se derogue la ordenanza, cosa que obviamente nosotros repudiamos fervientemente, ¿no? Me parece que no hay nada mejor para una comunidad que un club de estas características, más como Movilla, con el esfuerzo que ha hecho la subcomisión de fútbol por construir todo lo que se ha construido en ese predio, que inauguraron recientemente la cancha, por suerte, después de un arduo trabajo, y que bueno, algunos que buscan intereses particulares pretenden justamente que se derogue una ordenanza que fue votada unánimemente por el Consejo Deliberante de entonces, ¿no? Okay. Así que eso es lo que piden y esa es la situación que existe particularmente con la cancha. Nosotros presentamos una ordenanza, la cual por ahí no tiene la especificación técnica que requiere el contexto, el momento, mejor dicho, y la situación, porque nosotros no tuvimos en cuenta que es un dominio público, y al ser un dominio público, como decía anteriormente, no puede cederse. Pero esto no es más que realizar la desafectación del dominio público al dominio privado. Entonces, ahí sí pueden ser cedido al club, una vez que se desafecta de lo público y pasa al privado dentro del Estado, ¿verdad? Porque estamos hablando solamente del dominio. Claro. Y se puede dar en modo de uso. Y decime, esa es la situación un poco. Ok. El Estado, la gestión municipal de Magdalena, digo, ¿no vio que eso estaba pasando antes en ese lugar? No, evidentemente no. No sé De cómo hecho, es lo que allí, pasa digo, pero aquí también hay con- inspectores, se pide permiso de obra para construir, hacer algunas cosas. Exactamente.
exactamente. De hecho, hay una tasa de inspección de obra de construcción que justamente tiene como objetivo esto, ¿no? Observar, inspeccionar la obra para ver si está dentro de la normativa y si no, si no se corre de la ley, en este caso, ¿no? Y la tasa no se cumple, como tantas otras tasas que no se cumplen. Recordemos que la tasa, a diferencia del impuesto, tiene que tener directamente una contraprestación de servicio. Sí, claro. Es decir, que vos pagás para que te den un servicio. No es como el impuesto que vos pagás y ese fondo va a otro lado, Ujú. sino que justamente vos recaudás de la misma tasa de la cual debés prestar servicio con los recaudados. Y no existe ni una cosa ni otra, básicamente. Hay una ineficiencia enorme, una ineptitud por parte del Ejecutivo Municipal que se manifiesta en estas situaciones como en tantas otras, ¿verdad? Por ejemplo, las personas que han sido inundadas, que le ha entrado agua a las casas en Magdalena, fue justamente por las cloacas. Y eso ocurre porque el agua de lluvia cae directamente a las cloacas y brota el agua porque se llena de agua. Entra Eso por, también es falta de... sí, sí, entra, ¿eh? entra por la cloaca, digo, en lugar de entrar por el frente de la casa. Exactamente. Y eso tiene que ver también con que no se inspeccionan las obras que se hacen. Pero no es de ahora, hay que ser sinceros también. Hace mucho tiempo que no existe una contraprestación de esta tasa. Y bueno, tiene las consecuencias que tiene, ¿no? Perjudicando a la comunidad en su conjunto. Mira, veía, perdóname, ya que estás hablando de esto, digo, veía en uno de los medios digitales locales, digo que el intendente Urcade, su intendente estuvo dando una charla acá, y justamente el titular de esa nota era que si no se brindaban las tasas, que aumentaran un peso o que variaran un peso, no tenía sentido. Exactamente. Me parece el colmo que aumenten las tasas cuando hay un montón de tasas que no prestan servicios, ¿verdad? Y también se hace muy difícil recaudar, porque si vos no das una contraprestación de servicio, no tenés una devolución de la tasa, del pago. Entonces, y además que es lo primero que deja de pagar la gente. Ujú. Eh, entonces, la recaudación del municipio, como se viene viendo, va cayendo considerablemente. Que está Por eso es que hay que... sí, que está en qué porcentaje, Luciano, ahora. ¿Tenés idea aproximada? ¿La recaudación en Magdalena? ¿Hola? Hola, sí. No, te decía si vos tenés un porcentaje aproximado de justamente la recaudación del urbano o el rural. La recaudación viene, no tengo en este momento precisiones, pero viene cayendo estrepitosamente desde los gobiernos eh, nacionales y de estos gobiernos como Milei que deterioran permanentemente a los municipios. Lo que sí ha habido y está pensándose desde la provincia es perdonarle el crédito que sacaron muchos municipios en la pandemia, que es una política determinada desde Axel Kicillof a los municipios para que ellos tengan más financiamiento, ¿no? Ujú. Me parece que es importantísimo que el gobierno provincial muestre esta voluntad de querer ayudar a los municipios cuando la crisis generada, planificada y pensada desde el gobierno nacional hace que cada vez estén con menos financiamiento y menos autonomía. Ok. Así que esa es un poco nuestra visión de lo que ocurre con las tasas, particularmente. Luciano, ahora yo te traigo de vuelta unos minutos más a este tema, pero digo, cerremos el anterior, que era por el que te habíamos llamado Sí. en particular, Ujú. digo que es la que tiene que ver con el Club Villa Garibaldi. ¿Cómo crees que esto va a seguir? ¿Qué van a derrumbar? ¿Van a demoler lo que con tanto esfuerzo ha hecho la institución? ¿Quién debe decidirlo? ¿Eso lo decide el Poder Ejecutivo en Magdalena? ¿Lo decide el Consejo Deliberante? ¿Cómo sigue esto? No, eso lo define la justicia en realidad, pero obviamente hay distintas instancias en la justicia donde uno puede apelar, ¿verdad? Hoy existe un fallo local del tema respecto a eso, que se muela de parte del predio del club, pero obviamente hay una utilización política de esto y una búsqueda de negocios particulares donde pretenden que se anule la ordenanza que nada tiene que ver con un fallo judicial. Entonces me parece que hay que defender a los clubes, a las instituciones, y me parece que el municipio tiene que responsabilizarse de su inaptitud y poner en valor el esfuerzo de la comunidad que se organiza en una institución y brinda contención
a los jóvenes fundamentalmente, con tantas disciplinas que tiene el club, como el fútbol, el vóley, boxeo, kickboxing, karate, de todo, tiene de todo. La verdad que la oferta del club es enorme, como todos los clubes de Magdalena, que trabajan incansablemente y que también los afecta esta crisis donde le cuesta enormemente pagar los impuestos, bancar los viajes de los jóvenes y adultos que están en la institución y demás. Me parece que siempre tiene que velarse por los valores también que imponen, ¿no?, en nuestros jóvenes dichas instituciones, de compañerismo, del esfuerzo, de trabajar en conjunto. Me parece que es lo que debe primar. Y me parece que es lo que va a primar en el Consejo Deliberante. Ok, te iba a preguntar eso, digo, creer... claro. Te iba a preguntar eso, a ver qué sensación tenías vos, digo, de estar vinculado a la política, de conversar con tus compañeros, digo, y seguramente también conversarán con algunos otros concejales, a ver qué era la sensación que tenías en cuanto a lo que va a pasar en el Consejo, digo, para poder llevar adelante esto, para poder paliar esto, digo, que con tanto esfuerzo se hizo, bueno, buscarle alguna alternativa, algún plan B. Sí, por supuesto que sí. De hecho, hay un montón de otros distritos que ha ocurrido lo mismo y se ha hecho una ordenanza justamente desafectando el dominio público y cediendo esa parte del terreno al club. Hay un montón de alternativas que pueden pensarse y creo que existe la voluntad de hacerlo por parte de los concejales, independientemente del bloque o del partido al que respondan. Me parece que debe primar el bien común. Y me parece que va a ser así, más allá de algunos que buscan una tajada de esto, ¿no? Ok. Bueno, esperemos entonces que esto llegue a buen puerto, que también prive un poco el sentido comunitario, digo, y que también, digo, el sentido común, digo, si no controlaron en el momento que tenían que controlar, permitieron que se construyera, que se invirtiera, que se utilizara dinero, trabajo, recursos de los vecinos. Bueno, ahora hay que buscar otra alternativa, esto me parece que es medio claro. Esperemos que se Sí, solucione además es bien. posible, no es un delirio, digamos. Claro. Es algo que ha ocurrido en muchos lugares, ya insisto, de la provincia y que se ha solucionado sentándose y pensándolo o discutiéndose. Me parece que estas cuestiones tienen que exceder el sesgo de lo que piense cada uno, ¿no? Me parece que nadie puede discutir la importancia que tienen los clubes en nuestra comunidad y es donde hay que poner en valor el esfuerzo de nuestros vecinos y nuestras vecinas. Así que creo que van a tener criterio, van a tener sentido social y sentido común y comunitario, como bien decías, y van a buscar una solución conjunta, porque además yo creo que es la demostración política de que estamos en lo importante. Y así va a ser. Oh, Considero que así va a ser. ok, te saco 5 minutos más, si me permitís, digo, te aprovecho que estás ahí, Por supuesto, sí. a ¿Cómo no? preguntarte alguna cosita más que tiene que ver con tu distrito. Nosotros ya habíamos hablado de estos temas con alguna concejal también de otra fuerza política, opositora al gobierno municipal de Magdalena. Digo, también hablamos con vecinos, también eventualmente vamos a Magdalena. Y por ahí la sensación que nosotros tenemos, la decíamos en ese momento, lo repito ahora, es que desde algunos partidos políticos y también de algunos medios de comunicación nos quieren contar, digo, un Magdalena como ejemplo a seguir, que quizá lo sea, yo no lo sé, no vivo Magdalena, no analizo mucho Magdalena, pero contrariamente a lo que por ahí, insisto, desde esos lugares políticos, desde esos medios de comunicación vinculados a lugares políticos, digo, cuentan cosas que uno por ahí también empieza a ver de una manera diferente. Digo, sabemos que hay un problema serio, por ejemplo, con el incremento de personal en Magdalena y también con el tema de los sueldos de los empleados municipales. Sí, absolutamente, absolutamente. El problema del sueldo es algo histórico, diría yo. Desde Fernando Carballo a esta parte, los municipales cada vez han deteriorado las decisiones políticas, su sueldo. Pero al ver un incremento inconsiderado de la planta municipal, más de 100 personas, que esto es más de un 25% en menos de un año, o en un año calendario, obviamente perjudica mucho más el salario de los trabajadores municipales. Y sobre todo el aumento de los cargos políticos que ha habido, ¿no? Ah, también Por cargos ejemplo, ahora políticos. se creó... Claro, y son cargos que son muy costosos para los contribuyentes, porque lo pagan los contribuyentes y son salarios de más de 2 millones de pesos cada uno. Ujú. Entonces, me parece que el esfuerzo tiene que estar puesto en otro lado y que nada tiene que ver los cargos políticos
con mejorar la gestión, sino que tiene que ver con compra de voluntades o con conformar a ciertos sectores que pueden acompañar al intendente en esa interna que tiene con el intendente anterior y con algunos sectores del radicalismo también que se han dispersado y pretende por ahí contenerlo con un buen sueldo, ¿no? Están becados algunos funcionarios en la Municipalidad de Magdalena. Okay. Por ejemplo, se crea un cargo de jefe de gabinete para un municipio tan chico como el nuestro. Que exista la figura de un jefe de gabinete no tiene otra explicación más que la compra de voluntades. Uh-huh. Entonces, ¿por qué? Porque el jefe de gabinete es el que tiene que coordinar las secretarías y no tenemos 20 secretarías. Entonces, me parece absolutamente innecesario que exista eso, y más aún cuando lo plantean como que es un cargo que va a ser el que tenga la función de hablar con la oposición. Como si vos creas un jefe de gabinete para hablar con la oposición, no entendiste nada, digamos, porque primero que desprestigias tus propios concejales, porque da cuenta de que los propios concejales del Ejecutivo no pueden llegar a un acuerdo con sectores de la oposición interna, primero, y más amplia después. Y segundo, que estás creando un cargo de gestión. El jefe de gabinete debe gestionar y mejorar la gestión el día a día, no está para hablar con la oposición. Me parece que le pifian ahí, que le erran el bizcachazo, y que no tiene una direccionalidad o un sentido en los cargos que generaron, sino más bien, como decía anteriormente, una finalidad de compra de voluntades y de conformismo a ciertos sectores para aglutinarlos. Ok. Seguimos hablando con el concejal, o ex concejal, digo, o mandato cumplido de Unión por la Patria Magdalena, Luciano Lencina. Aprovechamos, le estamos sacando un rato más de tiempo para interiorizarnos de algunos otros temas. Lo habíamos llamado para poder conversar sobre lo que estaba pasando en el Club Villa Garibaldi. Pero bueno, vamos a aprovechar su gentileza en esta tarde. Digo, ¿cómo está? Vos hablabas al principio de algo que vemos todos, que es lo que tiene que ver con las consecuencias del gobierno de derecha de Milei, digo, y las consecuencias en todo el país, digo, los municipios como los nuestros suelen ser bastante golpeados. ¿Cómo estás viendo ese impacto vos en Magdalena? Y relacionándolo también con la cuestión laboral, digo. Sí, la verdad es que el impacto en Magdalena es enorme, y nuestros pueblos, porque están quizá fuera de lo que es las grandes urbes, con gran cantidad de habitantes, suelen estar un poco aislados de lo que es el caos del conurbano, por así decirlo. Pero vemos en Magdalena personas comiendo de los contenedores de basura que antes no se veían. O vemos gente pidiendo en la calle que le compren, cuando entras a un almacén, algo para comer, que antes no se veía. O vemos, por ejemplo, gente durmiendo en la calle, que antes no se veía. Entonces me parece que la marginalidad está llegando a nuestros pueblos, que antes los lazos, los vínculos comunitarios eran muy fuertes. Entonces un vecino, un amigo se arrimaba, te acobijaba, te daba una mano, te daba algo para comer, te asistía, te contenía en una situación extrema como la que lamentablemente viven muchos vecinos y compatriotas. Y hoy ya no existe eso, ya no existe ese lazo, porque Magdalena ha crecido muchísimo y han venido muchas personas a buscarse la vida también a nuestro pueblo, y no tienen esa contención, esa mano que antes era mucho más común, ¿verdad? Entonces se nota enormemente el deterioro que está habiendo, se nota mucho el deterioro que está habiendo con la droga también, con pibes entrando con armas a los negocios locales a robar, totalmente drogados o en busca de droga. Se nota muchísimo la facilidad con que consiguen la droga los jóvenes también. Me parece que está habiendo un deterioro social enorme, y que es consecuencia justamente de las políticas implementadas neoliberales, en un principio con Macri, Alberto, que flaqueó por todos lados, que no tuvo la altura, no tuvo el coraje para tomar las decisiones y los programas que se habían comprometido, nos habíamos comprometido como gobierno con la comunidad, y no tuvimos la altura, y bueno, que vino y permitió que Milei hoy sea presidente de la nación y lleve a cabo las políticas despiadadas y crueles que lleva a cabo. Okay. Entonces, sí. Antes éramos un paraíso y empezamos de a poquito a dejar de serlo. Okay. Y eso es preocupante,
y el municipio hace agua por todos lados porque no está en ningún lado, digamos. Parece un nivel de ausencia Eso te iba a preguntar, digo, ¿la enorme. asistencia existe? Digo, la municipalidad tiene áreas en ese municipio tan ordenado que nos cuentan, digo, ¿existe la atención la atención social, digo, a la gente que, lo que vos estás describiendo hace un rato, la gente que tiene menos, esta cuestión que No, tiene que para ver nada. con el consumo de sustancias, digo, la asistencia, digo, que eso es también se autoalimenta todo ahí, ¿no? Sí, no, para nada. Lamentablemente la respuesta de a los vecinos siempre es no en el municipio. Y esto es cada vez peor. Digamos, nosotros cuestionábamos mucho a la gestión de Gonzalo Peluso en su momento porque subejecutaba partidas permanentemente, incluso en la pandemia. Por eso es que nosotros desde la bancada de Unión por la Patria pedíamos un bono para los trabajadores de la salud que estaban expuestos durante el COVID y que haya más controles y demás. Y esta situación extraordinaria de la pandemia le permitió al gobierno manejar el presupuesto a su antojo y subejecutó muchas partidas de las cuales después se capitalizó y puso en plazos fijos, ¿no? Y es una locura que un municipio ponga en plazos fijos plata, cuando hay un montón de necesidades insatisfechas y cuando se nota la ausencia permanente del Estado en la comunidad. Este gobierno actual no tiene cuenta en plazo fijo, o por lo menos no el monto que tenía el gobierno anterior, porque compraron dos propiedades que están absolutamente inactivas. Quizá lo vieron como una forma de capitalizarse, pero la cuestión es que uno tiene que responder de cara a la comunidad y dar respuesta a los vecinos, y no tener dos edificios en el centro de la ciudad para nada, porque no se utilizan absolutamente para nada. Entonces, tiene que ver con el sentido que le da uno a la gestión, ¿verdad? Y la gente permanentemente recibe un no por parte del municipio. Ok, Entonces, en estos contextos tan duros, me parece que tiene que estar el Estado presente más que nunca. ok. ¿Y lo laboral Presente cómo está, sobre todo Luciano? en la urgencia, ¿viste? En Sí, la urgencia. La gente que pasa hambre, que pasa frío, tiene que tener una asistencia inmediata por parte del Estado. ok. No, te preguntaba, digo, sobre la cuestión laboral. Digo, ¿hay trabajo en Magdalena más allá del penal? Y sabemos que hay algunas industrias importantes, digo, pero ¿hay trabajo hoy por hoy? ¿O se está viendo la falta de trabajo también allí? No, la falta de trabajo es notoria, la utilización que hacen de los trabajadores también es enorme, porque antes te llamaban dos veces de la Nestlé o de la Curtiembre y ya tenían la obligación, porque había un Estado presente que sostenía la clase trabajadora, de que te contraten efectivamente para trabajar en la empresa. Y hoy existe una utilización enorme, te contratan 2, 3 meses, 5, 6 meses, después te vuelven a llamar, te contratan 3, 4 meses y te vuelven a llamar, y nunca queda en planta permanente, Claro, efectivo, como... básicamente Y precarización, sí. precarización, exactamente. Y es porque lo permite un gobierno que es absolutamente despiadado. Eso lo hablamos la otra vez con unos amigos en un almuerzo y les manifestaba esto, que estaban enojados con los sindicatos porque no conseguían muchas conquistas que antes sí conseguían. Y justamente le planteaba esto, que no es que consigan los sindicatos porque se movilizaban masivamente el movimiento obrero, sino porque había un gobierno que pensaba en el trabajador Claro. y que definía en la mesa, como decía Perón, Perón decía que esas discusiones se solucionaban agregando una silla. ¿Pero cómo agregando una silla? Decían los patrones. Claro, sentemos en la El mesa a los trabajador, trabajadores, claro. a los representantes de los trabajadores. Entonces, me parece que las políticas que está viendo deteriora el trabajo, deteriora la calidad del trabajo, la calidad del sueldo, y ya incluso las changas que antes uno podía pagar, que le corten el pasto, o que le arreglen el cerco, cosas por el estilo, hoy la hace uno porque el bolsillo también le ajusta a uno mismo. Entonces, es un deterioro enorme que Sí, está viendo y hay cada vez menos posibilidades, ¿no? Y eso también es lo que angustia, porque la vez pasada hicimos un encuentro a nivel local, eh, bancando a Cristina, nuestra conductora, se llamó Magdalena con Cristina, que vi que en Punta Indio se largó, también allá, muchos compañeros y en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires, y un joven, Joaquín Carrillo, compañero, enorme compañero, planteaba esto, ¿no? Porque dice, no, la juventud está en cualquiera, plantean algunos. Y él dice, no, la juventud no está en cualquiera, yo veo a pibes de mi edad que tienen que ir a buscar el mango para llevarla a casa. sí, claro. Entonces no podemos pretender que los jóvenes tomen conciencia y luchen por un futuro mejor cuando tienen que agachar la cabeza y laburar
15, 14, 13 años para llevar el mango a la casa y poder llenar la olla entre todos. Sí. Y esa es la realidad que está viendo hoy, ¿no? Ok. Y va a ser difícil revertirlo, pero bueno, hay que ponerle el cuerpo y mirar para adelante y creer que es posible. Continuando con lo que tiene que ver con el distrito de Magdalena puntualmente, digo, Punta Indio tiene, no quiero comparar distrito con distrito, digo, son realidades distintas, digo, pero Punta Indio tiene una asistencia importante del gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Magdalena tiene esa asistencia por parte del gobernador? ¿Asistencia en qué sentido? Asistencia en todos los sentidos, en obra pública, en las necesidades que puedan tener en cuanto a las áreas de salud. Sí, absolutamente. La presencia del Estado provincial, digo, en Magdalena, Sí, sí. es importante. De hecho, es mayor que muchos municipios peronistas, digamos, la de Magdalena. Ah, mira. Debe ser una necesidad del gobernador de seducir a cierto sector del radicalismo que, como decía Bianco en una entrevista hace una semana, se ve reflejado con la gestión del gobernador, ¿no? Hay como una especie de seducción al sector del radicalismo de la provincia, sobre todo de los pueblos del interior. Pero sí, me consta que el apoyo al municipio de Magdalena fue superior al de Bransen, por ejemplo, que lo recuperó el peronismo, la intendencia con Fernando ahora, que Punta Indio y que muchos otros distritos peronistas. O sea, no digo que esté mal, me llama la atención, pero... Digo, o sea, no es todo recurso propio, como te cuentan habitualmente. No, ni cerca. Por eso la discusión para nosotros es que no puede existir un proyecto local sin un proyecto nacional. Claro. Porque cuando a Magdalena le fue bien fue porque hubo un gobierno nacional que pensó en los pueblos del interior como Magdalena y una provincia que pensó en los pueblos del interior como Magdalena. Entonces la ruta 20, la ruta 11, la ruta 54, las ampliaciones del hospital, el complejo deportivo enorme que tenemos en nuestra comunidad se hizo con plata de nación y con plata de provincia. Digamos. El municipio no podría haber recaudado nunca ese dinero para realizar esas obras. Okay. Entonces la transformación de nuestros vecinos, de la vida de nuestros vecinos y la calidad de vida de nuestros vecinos tiene que ver con un proyecto nacional. Por eso es que nosotros evitamos la discusión local por discutir en sí mismo algo menor, ¿no? Como hace EPA, por ejemplo. EPA, que es un partido vecinalista que se conformó hace poco, plantea que tiene que podarse árboles o que se puedan armar los árboles, y bueno, a mí no me interesa hablar de la poda de árboles, me interesa hablar de que están reprimiendo jubilados, de que dieron de baja la moratoria para que puedan seguir jubilándose muchos que han trabajado y no le han aportado. Vamos, son discusiones que perjudican permanentemente a nivel local y que nosotros tenemos que darle a esas discusiones. Ok. Bueno, Luciano, te agradezco mucho el rato en la tarde, la predisposición para conversar. Esperemos que, sobre todo, el tema puntual que hemos estado, por el cual te molestábamos, que es el tema del Villa, se solucione, digo. Te agradecemos de todas maneras. Sí, yo creo que sí. Yo creo que va a primar la razón, la cordura y el bien común. Y no, agradecerte a vos por tenernos en cuenta acá, humildemente. Existimos en este rincón de la patria y a disposición para lo que necesiten. Muy bien, Luciano Lencina es concejal de Unión por la Patria. Gracias por el rato en la tarde. Un abrazo grande. Chao, chao.